continuamos con el desarrollo del 14º Taller Internacional de Regulación, convocado por la CRC aquí en Cartagena, y seguimos con la conferencia El futuro de los operadores a cargo de Ángel Melguizo, vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de AT&T DirecTV Latinoamérica. Ángel Melguizo es responsable de liderar la estrategia y el posicionamiento de la compañía en temas regulatorios clave para impulsar la inversión, innovación y transformación digital en Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y el Caribe. Le damos entonces la bienvenida a Ángel Melguizo. Bueno, en primer lugar, por supuesto, muchas gracias a CRC por la invitación a compartir algunos minutos, menos de los 30 que marcan ahí, para que todos podamos tomar un café con calma. Pero, por supuesto, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir la visión que tenemos desde AT&T DirecTV Latinoamérica sobre el futuro de las telecomunicaciones, el futuro de los operadores y también el futuro de la regulación. La verdad es que después de dos intervenciones tan tecno-optimistas, podríamos decir, parece que el futuro ya está aquí, 5G ya está aquí. Desde luego, como AT&T así lo consideramos, fuimos la primera operadora en lanzar 5G en Estados Unidos. Es así, pero la verdad es que yo querría empezar esta charla con un viaje en el tiempo hacia detrás, ¿no? Estamos hablando mucho a futuro, cómo pueden ser las nuevas tecnologías y el nuevo mundo con la digitalización de América Latina, pero ¿qué pasa si vamos 25 años atrás, 1993, cómo se veía la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que imaginábamos que la tecnología iba a poder cambiar de nuestras vidas, de la forma de que trabajábamos, la forma que estudiamos o la forma que nos relacionamos, ¿no? ¿Cómo de esto se ha acertado y cómo hemos estado regulando estas nuevas innovaciones? Entonces, voy a pedir a los organizadores que pongan el vídeo, no esta presentación, el vídeo. Y este es un vídeo, mientras lo cuelgan, que hicieron mis colegas de AT&T allá en el año 93. From thousands of miles away, across the country, without stopping for directions, or sent someone a fax from the beach. Desde la playa lo vas a poder hacer, y la empresa que lo va a hacer es AT&T. ¿Alguna vez has pagado un peaje sin tener que detenerte? ¿O has comprado tickets para un concierto desde unos cajeros electrónicos? ¿O has llamado a tu bebé? ¿O has visto a tu bebé desde un teléfono? Lo vas a poder hacer, y la empresa que lo va a hacer es AT&T. ¿Alguna vez has abierto puertas con el sonido de tu voz? ¿Has llevado tu historial médico en tu bolsillo? ¿O has asistido a una reunión descalzo en tu casa? Lo vas a poder hacer, y la empresa que lo va a hacer es AT&T. Si alguna vez has visto la película que querías ver en el momento que querías verla, ¿has aprendido algo especial desde lugares muy distantes? ¿O has visto a tu bebé desde una cabina telefónica? Lo vas a poder hacer, y la empresa que lo va a hacer es AT&T. Paciencia, prometo que la próxima vez que emita esto quitaré la parte de AT&T. Esto no es un public reportaje, pero que Netflix o Waze o Amazon Books
no son de AT&T, cuando lo habíamos visto en el año 93 como grandes rupturas digitales. Pero quería aprovechar este vídeo para dos mensajes, ¿no? El primero es, fíjense que incluso cuando uno anticipa de una manera tan afinada cómo la tecnología va a cambiar, cómo va a cambiar la manera en la que estudiamos, la manera en que trabajamos, ¿no? La manera en que nos movemos en las ciudades con un navegador en el ordenador, la manera que consumimos contenidos digitales, cómo a pesar de verlo es difícil como empresa ponerlo en marcha. Si eso es así, ¿cómo de difícil es además regularlo, ¿no? Regular estas disrupciones digitales que son tan importantes, ¿no? Y en segundo lugar, el segundo mensaje es, esta digitalización además está muy por encima y va mucho más allá del propio sector tecnológico, del sector digital, ¿no? Es una digitalización que afecta a servicios clave como la educación, la salud o el transporte o incluso la seguridad, ¿no? Y ello creo que da dos mensajes o dos elementos que tienen que estructurar bastante cómo nos aproximamos al futuro de las operadoras y también al futuro de la regulación. El primero, la humildad, la cautela. Hay muchas cosas que sabemos que no sabemos, incluso cuando las podemos prever relativamente bien, ¿no? Y lo segundo es la ambición, ¿no? No tiene sentido tener una regulación idónea, buena, muy positiva de un subsector, el sector digital, cuando hoy en día estamos hablando de economías y de sociedades digitalizadas, ¿no? Esos dos principios son dos principios que van a estar a lo largo de la charla, de estos minutos, en los que voy a compartir, en primer lugar, un poco la experiencia de AT&T como un ejemplo de transformación de las operadoras, ¿no? De una empresa que se llamaba y se llama American Telephone and Telegraph y que hoy en día hace muchos otros servicios digitales y que ello obviamente es un elemento que creo que tiene que ser tenido en cuenta a la hora de cómo se regula el ecosistema digital, ¿no? Esta nueva visión, esta nueva empresa creo que es importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, compartiré cuál es nuestra visión sobre América Latina, las fortalezas que tiene. Esta es una región que es uno de los mercados digitales, creo, más prometedores en los que estamos, pero de ello depende tener pues, una adecuada regulación, una adecuada institucionalidad para un mundo que es totalmente nuevo, ¿no? Ya lo imaginábamos en el año 1993, pero todas estas tecnologías están hoy. Y en tercer lugar, pues compartiré pues, cuáles son los principios para una buena regulación que vemos desde AT&T DirecTV Latinoamérica, ¿no? Más principios que medidas, pero entraré en algunas medidas para provocar un poco la discusión después, ¿no? AT&T, como saben, nació en el siglo XIX como una empresa de telefonía y telégrafos, ¿no? Y desde siempre, y hoy también seguimos siendo sobre todo una compañía de telecomunicaciones, ¿no? En el año 83 fuimos la primera empresa que dio cobertura de telefonía móvil en todo el territorio de Estados Unidos, en 1983. En 2008 se lanzó el iPhone como en exclusiva con la red y obviamente estamos en todo el negocio de 5G, desde luego en parte en colaboración con los colegas de Ericsson en 19 ciudades de Estados Unidos. Entonces, es una compañía de telecomunicaciones, pero que desde mucho antes hizo algunos elementos y dio algunos servicios digitales que van más allá de las meras telecomunicaciones, ¿no? Allá por el año 60 pusimos un satélite que fue el primero que permitía hacer emisiones audiovisuales que se vieran en los dos lados del Atlántico, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, es una compañía de telefonía y de telégrafos que tiene satélites y está en el sector de servicios audiovisuales, ¿no? Todo ello lo completamos recientemente con la adquisición de DirecTV en 2015 y de Warner Media, Time Warner, en su momento, en el 2018, con lo cual entras también en el ámbito de la producción de contenidos, ¿no? Pero hay dos elementos también que me parecen interesantes en esta historia, y es que allá por 1926 hay una película de Don Juan en Hollywood que fue la primera con sonido. Bueno, pues este fue sonido que fue desarrollado por AT&T, por tanto, de alguna manera hemos estado en la producción de contenidos o en el apoyo de contenidos desde hace tiempo. Y también desde mediados de los 90 es una empresa que está investigando en Machine Learning, ¿no? Todo esto para decir que, obviamente, la transformación digital y el futuro de los operadores creemos que pasa por una participación
en cada vez más elementos y en cada vez más etapas del ecosistema digital, ¿no? No se trata solamente de producir los contenidos, sino también de distribuirlos. No se trata solamente de tener los contenidos y distribuirlos, sino también tener y usar los datos para mejorar estos contenidos. Y obviamente también hay que innovar en todas las diferentes plataformas que se utilizan, ¿no? ¿Qué es hoy AT&T? Pues hoy AT&T es pues, una parte de Latinoamérica, pero realmente sigue siendo telecomunicaciones prácticamente en un tercio, entretenimiento en un cuarto, un 20% de servicios tecnológicos a empresas, ¿no? Y un área verde, que es un área de América Latina, que si bien pues como en tamaño parece pequeño, pues es un área donde le estamos poniendo pues mucha atención y cada vez más dedicación, ¿no? Porque desde el año 2017 tenemos una división que se dedica solamente a América Latina y estamos cubriendo este sector. Entonces, AT&T, desde una compañía de teléfonos y telégrafos, hoy en día es una compañía que pretende liderar la telefonía y por supuesto las telecomunicaciones en el 5G, que pretende liderar la producción de contenidos, que pretende liderar la distribución de esos contenidos y que además pretende usar los datos para producir y para generar mejores contenidos para todos nuestros clientes, tanto empresariales como individuales, ¿no? Esta transición, este camino de transformación digital, creo que da luces respecto a lo que tiene que ser pues el futuro de un sector digital que cada vez, como vemos, tiene más impacto en más sectores, ¿no? ¿Qué tenemos en América Latina? Bueno, una presencia en 12 países y sobre todo, pues por supuesto, distribución de contenidos y cada vez más producción de contenidos, ¿no? América Latina es una región, y este es el segundo punto, con un enorme potencial, ¿no? Esta es una región sumamente urbanizada. Obviamente hay población rural y hay áreas rurales, pero hoy en día en América Latina 4 de cada 5 ciudadanos viven en ciudades, ¿no? Esto da un poco una pista de cuáles son los retos para el cierre de la conectividad. Segundo, es una población donde hay más clase media que ciudadanos en situación de pobreza, ¿no? Y esto ha sucedido en los últimos 15 años y hay que repetirlo y repetirlo. Tenemos cada vez una población con más poder adquisitivo y que, por tanto, evalúa, compara, exige que tener unos servicios similares a los servicios de otras regiones, ¿no? Y el tercer factor que nos parece esencial para evaluar el potencial de la región es, bueno, la demografía. Estamos hablando de más de 160 millones de latinoamericanos que nacieron después de la emisión del anuncio que les he contado, ¿no? Estamos hablando de más de 160 millones que nacieron con la tecnología, que la usan y que la usan de una manera igual y con las mismas exigencias o superiores a otras regiones, ¿no? Todos estos son elementos que creemos estructurales que apoyan que el mercado digital de América Latina se desarrolle. Pero este desarrollo obviamente depende de que se afronte bien la regulación en la región, ¿no? La regulación de los operadores y la regulación de los mercados, ¿no? Y llega en un momento en el cual, obviamente, Latinoamérica todavía tiene retos de cierre de la conectividad y va a tener que afrontarlos en unos tiempos en que la tecnología lo está cambiando todo. Lo hemos visto en las dos presentaciones iniciales, ¿no? La tecnología lo está cambiando todo, eso lo ha dicho Jean Tirole en su último libro, The Economics of Public Goods. Y qué pena, qué lástima que este es el momento en el cual pues la región tiene que afrontar todos estos retos de política, ¿no? Como economista, que es mi formación, hay muchos factores que sabemos que son los que están cambiando todo, en cómo se funcionan las economías, cómo hay que regular las economías y cómo hay que evaluar la competitividad de las economías. Las economías de escala explican que las empresas más grandes tiendan a ser grandes o incluso tiendan a crecer, ¿no? Y ese es el fundamento para medir competencia por market share, ¿no? Pero la economía digitalizada abre otros elementos que hay que tener en cuenta y que no se relacionan solamente con el tamaño, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de las economías de red, ¿no? Las economías de red explican que incluso aquellas plataformas o aquellas economías que son relativamente pequeñas, si es tu socio con el que tienes que interactuar y con el que te tienes que interrelacionar, pueden determinar una barrera de entrada adicional, ¿no? Por tanto, hay que
empezar a innovar en cómo medimos competitividad y cómo la evaluamos, porque en la economía digitalizada las economías de red en algunos casos son tan importantes como las economías de escala, es decir, la interconectabilidad frente al tamaño. Y el segundo factor que es importante y que salió en la conversación de ayer es el poder de los datos, ¿no? De quién son los datos, cómo se utilizan y para qué se utilizan, pueden ser otra barrera o otro elemento de competitividad, va a ser un elemento de competitividad esencial, sobre todo en este 2023 que es mañana, en el que veremos que ya el 10% de los ciudadanos tendrán conexiones de 5G en América Latina. Por tanto, saber de quién son los datos y cómo se utilizan es otro elemento esencial a la hora de evaluar una buena regulación y es un elemento esencial a la hora de ver cómo América Latina pues, logra capitalizar esos factores estructurales que les comenté que son positivos en más desarrollo y el desarrollo del sector digital, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos la Smart Regulation desde AT&T DirecTV Latinoamérica? ¿Cuáles son los principios y cuáles son los focos de política que vemos importantes? Lo bueno es que el trabajo en respecto a los principios prácticamente ya está hecho, ¿no? En las intervenciones del colega de Deloitte, de Carlos Lugo de la CRC ayer, yo destaqué al menos 3 principios que una buena regulación, que una regulación inteligente del sector digital tiene que cumplir, ¿no? Global, innovador y basado en resultados. Tienen que ser globales, ¿no? Y tienen que ser globales y aquí yo diría, primero, tiene que involucrar a todos los sectores económicos, ¿no? Nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a trabajar, a contribuir a una mejor regulación. Hay que tener en cuenta lo que dice la academia, lo que dice la sociedad civil y lo que dicen, obviamente, los diferentes gobiernos. La globalidad implica pues, construir una regulación entre todos, ¿no? Pero la globalidad también implica que la regulación tiene que ser internacional. Y este es un elemento, este es un factor que yo he escuchado poco en este taller de regulación del sector digital, ¿no? ¿Qué sentido tiene que regulemos a nivel nacional con ciudadanos que utilizan tecnología y que se mueven entre países, ¿no? Y que lo que quieren es que esa tecnología les dé el servicio con la calidad y con la asequibilidad de precios que tienen en su país de origen, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante empezar a trabajar de una manera más intensa en cuál es la visión latinoamericana de regulación del sector digital, ¿no? Conocemos en cierta medida la europea, conocemos en cierta medida la norteamericana, pero ¿cuál es la visión de integración del mercado digital latinoamericano? Bueno, creo que ese es un elemento que he escuchado relativamente poco y que nosotros desde AT&T DirecTV Latinoamérica le damos mucha importancia. El segundo es el criterio de innovación, ¿no? Bueno, este yo creo que es el taller de los sandboxes o los areneros regulatorios. Todo el mundo está de acuerdo con los sandboxes. Nosotros estamos de acuerdo desde antes de venir. Se puede googlear y ver lo que hemos opinado sobre los sandboxes, pero quería ahí dar 2 elementos, ¿no? de juicio, ¿no? El primero es que la innovación en la regulación parte de la humildad, de la cautela que creo que tenemos que tener a la hora de ver y de reconocer lo que sabemos que no sabemos, ¿no? Nuestros clientes en muchos casos utilizan la tecnología de una manera que nosotros no habíamos previsto, ¿no? Si esto es así, ¿cómo podemos regular de una manera estricta o simplemente replicar las reglas del mundo físico al mundo digital, cuando en el mundo digital están pasando cosas que ni siquiera los que producimos la tecnología y los servicios lo habíamos anticipado, ¿no? O en segundo lugar, bueno, la discusión todavía abierta de hasta qué punto las plataformas digitales ¿es solo oferta o son oferta y demanda, ¿no? Son plataformas que actúan en los dos sectores del mercado, ¿no? Todo ello es el caldo, es la situación perfecta, obviamente, para innovar en regulación y el canal de los sandboxes regulatorios. ¿Qué he de decir? No empezaron en la industria fintech. El primer sandbox regulatorio es la de la FCC para el mercado de comunicaciones y broadcasting, ¿vale? Pero esa es desde luego una muy buena idea que nosotros obviamente suscribimos dentro de este principio de innovación, ¿no? Pero hacer un sandbox es muy complicado, ¿no? Ya lo vimos, necesitas una institucionalidad pública muy sólida. ¿La tenemos en América Latina? Segundo, necesitas un sector privado que sea bastante sofisticado para implementar estos sandboxes y desconectarlos inmediatamente si la cosa no va bien, ¿no? Necesitamos mecanismos de evaluación de impacto sólidos y sofisticados de estos sandboxes. Y en cuarto lugar, necesitamos informar bien a los ciudadanos, a los clientes que están metidos en un arenero, ¿no? En un sandbox regulatorio,
y que en algún momento esa regulación puede cambiar, ¿no? Pero desde luego es una idea buena y es una idea que nosotros suscribimos dentro de este principio de innovación, ¿no? Y el tercer principio es el principio de regular basándonos en los resultados, en los objetivos, ¿no? Y el objetivo es competencia de verdad. El objetivo es tener clientes y tener ciudadanos que están satisfechos con la calidad y con la variedad de la oferta de servicios digitales que reciben, ¿no? Y ello implica que obviamente hay que repensar cómo medimos competencia, ¿no? Los market shares es un elemento muy importante a la hora de evaluar la competencia en el sector digital, pero el poder de los datos, es decir, de quién son los datos y en qué medida los datos dan una ventaja competitiva más o menos justa, es importante tenerlo en cuenta. Y también lo que hablaba de las economías de red, es decir, la conectividad que tiene el servicio digital frente a los otros. Todo ello exige repensar las reglas en las instituciones, tener un regulador único del sector digital es el primer paso para cumplir con este objetivo. Pero en una economía que cada vez va más en el sentido de una economía digitalizada y no de un sector digital, bueno, hay que pensar hasta qué punto pues, muchas de estas regulaciones van a impactar en mercados fuera del propio segmento del sector digital. Para ir concluyendo, creemos que además hay, yo diría, 3 elementos para entrar más en detalle que son fundamentales a la hora de evaluar una buena competencia, una competencia sana en el sector digital y una competencia sana en una economía digitalizada donde los datos va a ser un mercado que va a estar presente en todos los sectores, ¿no? Privacidad, en primer lugar, ¿no? Yo creo que ya surgió el de quién son los datos, cómo se utilizan los datos, cómo hay que regular los datos, es un elemento en el cual en América Latina, como región, no se ha pensado suficiente, ¿no? Hay ofertas, hay ideas que vienen de Europa, sobre todo, de cómo regular la privacidad de los datos, pero ¿es ese el camino, ¿no? Creo que ese es el primer elemento que hay que reflexionar. El segundo es el de los impuestos y lo comentó nuestro colega de Ericsson. En todos los países, pues, los estados en América Latina tienen que seguir financiándose, en muchos casos tienen que financiarse un poco más para robustecer las instituciones y los servicios públicos. Bueno, pues determinar cuál es el reparto efectivo y eficiente y justo de la carga tributaria entre todos los sectores económicos es importante, ¿no? Y aquí pues lo que estamos viendo es obviamente algunos sectores que todavía no tienen ni siquiera una regulación. Las buenas noticias es que hay iniciativas internacionales como de la OCDE que esperemos que en primavera de 2020 pues establezcan al menos unos mínimos o unos criterios de imposición y de tributación. Mientras no lo haya, no va a haber una competencia de verdad entre unos y otros, ¿no? Y el tercer factor, obviamente, que lo pueden entender por cada vez la mayor presencia de AT&T en el mercado de producción de contenidos, es el de piratería, ¿no? Que es un elemento que es un tema que casi nunca se trata en eventos sobre telecomunicaciones, cada vez más, pero casi nunca se trata. Y que fíjense, lo que dejan los estados de América Latina de recaudar en términos de impuestos por la existencia de la piratería y de estos mercados informales en los servicios digitales es 3 veces más lo que van a conseguir los estados de América Latina recaudar imponiendo IVA a las plataformas digitales, ¿no? Es decir, una de las medidas que está costando más y que va a llegar y que se está popularizando, ya existe en Colombia, en Argentina y está en discusión en Ecuador y en Chile de imponer IVA a los servicios digitales a las plataformas. Bueno, lo que se va a recaudar es 3 veces menos lo que se recaudaría si se eliminara la piratería en el sector. Entonces es importante también ponerlo en el contexto. Un contexto además de una región que quiere aspirar a desarrollar una industria creativa, una industria de contenidos digitales, ¿no? Porque la economía digitalizada no se trata solamente de usar la tecnología y de producir la tecnología, también se trata de usar y de producir contenidos locales, ¿no? Entonces, para concluir, nosotros somos relativamente optimistas, somos con América Latina, vemos algunos factores estructurales, esa nueva clase media, esa población joven, todo ese hecho de que tenemos mayor poder adquisitivo, ¿no?
son factores, son fundamentos que explican que América Latina tiene capacidad de dar el salto digital y lo puede hacer pronto, ¿no? Ello lo va a tener que hacer América Latina en un momento, como decía, en el que la tecnología lo está cambiando todo y, por tanto, obliga a repensar las instituciones y la regulación, ¿no? No tiene sentido que regulemos en 2019 con los criterios del 2000 o de 1980, ni tampoco de 1993, cuando era el comercial, ¿no? Lo bueno es que se están dando pasos, ¿no? El regulador único, el regulador convergente del sector digital es cada vez más una realidad en todos los países. Esperemos en los próximos, no sé, minutos o horas aquí en Colombia también. Pero el regulador convergente es uno de los elementos que creemos muy interesantes. El segundo es ponernos de acuerdo en los principios, y aquí creo que reguladores, academia y sector privado estamos de acuerdo en unos principios de globalidad, de innovación y de regulación de la competencia sobre la base de resultados. Este es un elemento esencial, ¿no? Y el tercero es, obviamente, avanzar, y aquí es donde creo que tenemos que ponernos manos a la obra, avanzar en algunos de los temas que son esenciales en economías digitalizadas, como los de privacidad, piratería e impuestos, ¿no? En 1993, mis colegas de AT&T imaginaron un mundo en el cual decían, ¿qué pasaría con la tecnología? ¿Te imaginas un mundo en el que la tecnología te permite, pues, conducir sin tener que mirar un mapa, ¿no? ¿Te imaginas un mundo en el cual la tecnología te permite acceder a películas y a series en el momento que quieras y en el lugar que quieras, ¿no? ¿Te imaginas un mundo en el cual tú puedes trabajar desde tu casa o desde la playa, ¿no? ¿Te imaginas un mundo en el cual, pues, puedes tener acceso a doctores a distancia? Bueno, en todo eso acertamos, ¿no? En todo eso se acertó, ¿no? Y en todo eso es lo que estamos empezando a saber regular ahora, ¿no? Yo les animo a los colegas de la CRC a que piensen en un vídeo, ¿no? Y que piensen en un vídeo que veamos allá por 2045, ¿no? En el taller 40 de la CRC, ¿no? Y que digan, ¿qué pensamos hoy que la tecnología nos va a dar, ¿no?, en los próximos 25 años, ¿no? Pero que sobre todo no solo piensen en el vídeo, sino piensen en cómo hay que regular, ¿no? Esperemos, ¿no?, esperemos que los colegas de la CRC lo hagan, los colegas de reguladores de otros países de América Latina lo hagan también, e imaginen unos 25 años de aquí adelante de una manera tan precisa como mis colegas de AT&T lo hicieron en su momento, pero sobre todo con una regulación todavía más adecuada para fomentar todos esos elementos que creemos que son motor de crecimiento para la región, ¿no? Muchas gracias.